Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la profesión contable. Estoy hablando de la NUA, la Norma Unificada Argentina. Yo sentí que con la NUA pasamos del caos al orden, que por fin teníamos una norma que gozara de coherencia interna, que en un solo documento pudiéramos encontrar todo lo que necesitábamos para poder elaborar un juego de estados contables. O sea, yo destaco la importancia de contar con un marco normativo único y coherente, y también el hecho de que este marco contemple alternativas pensadas para empresas pequeñas y medianas. Estamos en un nuevo episodio de Entre Ideas, un podcast de Económicas Capacitación Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, Cámara Segunda, y el Colegio de Graduados de Rosario. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la profesión contable. Estoy hablando de la NUA, la Norma Unificada Argentina. Para hablar de este tema, profundizar, saber de qué se trata, ¿qué trae de importante? ¿Cómo va a cambiar el trabajo diario de la profesión? Tengo dos expertas en la materia, ambas contadoras públicas. Diana Suardi, Nélida Pozzi, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Cande? ¿Cómo estás? Diana Suardi es magíster en contabilidad, docente universitaria. Además, formás parte, sos la coordinadora del Comité de Contabilidad del CENSIA. Nélida Pozzi también es docente universitaria y sos la actual presidenta del Instituto de Teoría Técnica Contable. Sí. Bien, chicas, para ir metiéndonos de a poco en el tema, quisiera que me cuenten en pocas palabras cómo definirían a la NUA para alguien que recién escucha este término. ¿Qué dirían? Bueno, haría una presentación de la norma. En primer término, gracias por la invitación, por permitirme estar acá compartiendo este espacio con Diana. La NUA es la Norma Unificada Argentina de Contabilidad. Es una norma que sirve para la preparación de estados contables con fines generales y es de aplicación obligatoria en nuestra jurisdicción para los ejercicios que se inicien desde el 1 de enero del 2025. O sea que el primer cierre anual es ahora, el 31 de diciembre del 2025. Es una norma que tiene un impacto enorme en el marco normativo, porque prácticamente la aparición de esta norma deroga la mayoría de las normas que existían hasta ese momento. Más de 20 resoluciones técnicas, interpretaciones, resoluciones de Junta de Gobierno. Y uno cuando escucha esto piensa, wow, ¿no? Qué impactante, claro, es hasta inquietante esta situación, pero irrumpe como algo así, vamos a barajar y dar de nuevo en el marco normativo contable. Creo que es una norma totalmente superadora, que trae algunas cuestiones que van a ser muy útiles. Por ejemplo, tiene una estructura que es sencilla de seguir. Está dividida la segunda parte en algunos títulos que tiene que ver con la complejidad de las operaciones que desarrolla la entidad. Título 1 para operaciones de baja complejidad, que serían las transacciones generales, las normas generales. El título 2 que va a ser para transacciones particulares, donde ya hay una complejidad mayor en la operatoria que desarrolla la empresa. Y el título 3 que son normas específicas que tienen que ver con el nivel de actividad. Todo esto ordenado en más de 1000 párrafos, que es una novedad para nosotros porque los párrafos vienen numerados, cosa que también es ventajosa porque hace que la búsqueda de la información, cuando hay alguna referencia entre la norma, sea más fácil de hallar lo que se está invocando. Y también, si uno ve la versión digital, tiene un índice interactivo. Y más allá de todo eso, bueno, tiene un apéndice que es la norma de transición, que es la que vamos a tener que aplicar ahora cuando migremos de la norma anterior a esta norma, y un glosario, porque vamos a ver que a lo largo de toda la norma aparecen palabras o frases remarcadas en negritas, y estas frases o palabras se encuentran definidas en el glosario. O sea, para que no nos quede ninguna duda de qué es lo que se quiere decir cuando se dice ese término.
creo que es una norma que claramente es superadora a lo que teníamos anteriormente. Bien, Nélida, vos, Diana, Sí, ¿tenés algo para agregar? Sí, ¿Coincidís? lo que quisiera agregar es que, bueno, ahora tenemos un cuerpo unificado que reúne toda la normativa en materia contable, como decía Nélida, y me parece muy importante también resaltar que se mantienen, en realidad no solo se mantienen todas las simplificaciones, o sea, los tratamientos simplificados previstos en la normativa anterior para entidades pequeñas y medianas, sino que además se han incorporado nuevas simplificaciones. Antes, en la normativa anterior, teníamos, por lo menos en materia de reconocimiento y medición, teníamos dos marcos normativos. Por un lado teníamos la RT41 para entidades pequeñas y medianas y para las restantes entidades la RT17. Bueno, ahora también seguimos teniendo tratamientos simplificados para entidades pequeñas y medianas, pero reunidas en un único cuerpo normativo, y eso creo que también es importante. También destacar que estamos hablando de una norma nueva, pero no quiere decir que cambian los requerimientos. ¿Hay cambios? Sí, hay cambios, pero son los menos. Es decir, el objetivo del proyecto que culminó en esta RT54 NUA no fue cambiar los requerimientos, sino ordenar, sistematizar, cambiar la estructura del esquema normativo y también la forma de redacción, ¿no? Porque bueno, veníamos con problemas de interpretación en la normativa anterior. ¿Y por qué surge la necesidad de unificar las normas? A raíz de esto, lo que vos estás diciendo. Exactamente. Es decir, el esquema anterior se fue desarrollando a lo largo de muchos años, entonces las normas estaban dispersas en un sinnúmero de pronunciamientos, resoluciones técnicas, interpretaciones, resoluciones de Junta de Gobierno. Y de alguna manera esto dificultaba identificar la totalidad de los requerimientos que había que considerar a la hora de preparar un estado contable. Por otro lado, como decía antes, se fueron desarrollando y modificando a lo largo de tantos años, también los estilos de redacción eran muy diferentes, inclusive la terminología que utilizaban los distintos pronunciamientos. Bueno, esto de alguna manera dificultaba la interpretación y bueno, cuando uno no interpreta bien, tampoco aplica bien. Tal cual, un poco de la actualización a la nueva época. ¿Y cómo se diferencia de las normas anteriores? Bueno, la diferencia está en que ya no tenemos más un conjunto de normas dispersas, sino que tenemos un único cuerpo normativo con una estructura que te diría que es coherente en el sentido de que los temas se van desarrollando en un orden lógico, podríamos decir en un punto que dialogan entre sí, y esto bueno va a facilitar mucho la comprensión de la norma, ¿no? Incluso lo que comentaba Nélida del glosario que tenemos al final de la norma, que que son definiciones de términos y expresiones que se utilizan a lo largo de la normativa y que en el cuerpo de la norma aparecen en negrita. Entonces, bueno, esto contribuye a unificar. Perfecto. Y ya que estamos charlando, Diana, a vos te convocaron para participar de esta nueva publicación. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué destacás de este proceso de elaboración? Bueno, yo soy miembro del Comité de Contabilidad del CENSIA. Bueno, fue el CENSIA quien elaboró la norma en base a directivas que emanaron, ¿no es cierto?, de la Junta de Gobierno de la Federación. El proceso se inició en el 2020, empezamos con lo que se denominó el proyecto NUA, es un proyecto que en realidad demandó varios años, se fue desarrollando en etapas. Cuando Nélida al principio hablaba de la estructura de la norma, hablaba de 3 títulos. Bueno, en rigor empezamos a trabajar en el 2020, en el 2022 se publicó la RT54 original,
que contenía la introducción y la primera parte, que bueno, que después se modificó el nombre, ahora es título primero, con las normas generales, que son normas que deben aplicar en general todas las entidades y que abordan temas que podríamos decir que son de baja complejidad contable. Bien. Después, un año después, se publicó la RT 59, perdón, la 56, pues son varias las que tenemos, Sí. la 56 que incorporó el título 2, 3 y el apéndice A con las normas de transición y de alguna manera ahí quedó completada la norma. No obstante, se decidió que previa a su implementación era conveniente realizar una revisión integral de la norma para detectar alguna inconsistencia, algún tema que a lo mejor no estaba claro y bueno, en definitiva tratar de mejorar la norma. Y así fue como llegamos al texto ordenado de la RT 59. Y ahí estábamos hasta que La semana no paramos pasada. nunca. ¿Pasó algo hace poquito? Sí. Se aprobó la RT 62, que incorporó un capítulo nuevo con todos los requerimientos aplicables a las entidades cooperativas. Ah, bien. Bueno, y ahí por estamos. Ahora, ahí quedamos. hasta ahí se llegó Pero este bueno, primer proceso. si me hablas un poco de la interna, Sí. yo te diría que bueno, fue muy trabajoso. Empezamos, por supuesto, definiendo cuáles iban a ser los objetivos y el alcance del proyecto. Después hubo que definir cuál iba a ser la estructura de la nueva norma, cómo iba a estar redactada. Hubo un protocolo de redacción y se comenzó haciendo una revisión integral de todos los requerimientos, es decir, todas las normas contables aplicables para la elaboración de los estados contables. Y si bien el objetivo de la NUA en principio era ordenar, sistematizar, clarificar, como consecuencia de esta revisión surgieron oportunidades de mejora. Es decir, se detectaron que había cuestiones que en la normativa anterior no estaban tratadas, pero se trataba de situaciones que se suelen dar frecuentemente en la práctica profesional. También se identificaron oportunidades para simplificar algunos requerimientos en la medida que esto no afectara la calidad de la información. Y bueno, todo esto fue discutido, debatido dentro del comité. Se trató de lograr consenso, esto no siempre se logró, así que bueno, que algunas cuestiones tuvieron que ser decididas a través de la votación. Y bueno, en definitiva lo que quiero destacar es que son muchas horas de trabajo técnico, de debate, de construcción de consenso, lo que en definitiva permitió llegar a esta norma. Hablamos de un gran trabajo en equipo. Sí, por supuesto. ¿Cuántas personas participaron? Bueno, en el Comité de Contabilidad somos 17. Bien. Después, bueno, también se le dio participación a la gente del Comité de Auditoría, que son otros 17. Así es, de contabilidad y auditoría, de ambos, de varias partes del país. Sí, hay profesionales de todo el país, representantes de consejos profesionales, de las universidades, de los usuarios de estudios profesionales, o sea, está bastante repartido. Hay distintos puntos de vista. Muy bien. Y ahora vamos a meternos un poco más en lo práctico, cómo impacta y lo que genera. Y más que es lo que todos quieren saber. ¿Cuáles son los principales desafíos con los que se van a encontrar los contadores al momento de aplicar la NOA? ¿Con qué se van a encontrar? Primero me gustaría hacer alguna acotación. Cuando Diana hablaba de simplificación, esta simplificación fue conservar todas las simplificaciones que estaban previstas ya en la RT 41 para entidades pequeñas y medianas, pero aparte se adicionaron otras simplificaciones. Y en realidad se potenciaron la posibilidad de la selección de requerimientos simplificados, porque una de las características para que una empresa encuadre como entidad pequeña o mediana o restante entidad, que son las clasificaciones de las entidades, es el umbral de ingresos que tuvo en el ejercicio anterior.
Y la NUA, en realidad, prácticamente triplica el importe que existía previamente en la RT41. Por lo tanto, muchas entidades que antes calificaban como restantes entidades pasan a ser medianas, y las que eran medianas a lo mejor quedan encuadradas como pequeñas. Claro. O sea que le aparece la posibilidad de utilizar una simplificación porque cambia de categoría, o quedando dentro de la misma categoría porque tiene una nueva opción que previamente no tenía. Aparte, me gustaría que quedara totalmente claro que en este momento, si nos movemos en el ámbito local, quedaron en pie nada más que 2 normas contables, la RT16, que es el marco conceptual, y la RT54. Eso es todo lo que tenemos en la actualidad para trabajar. Y vos me hablabas, volviendo a tu pregunta... de lo que va a generar el impacto en la profesión. Yo creo que los contadores estamos acostumbrados a enfrentarnos con desafíos, no voy a decir cotidianamente, pero con mucha frecuencia. Sería impensado que alguien que se graduó hace 5 años pueda ejercer, tan solo 5 años, puede ejercer la profesión con los conocimientos adquiridos en la universidad. O sea que la actualización continua profesional es una tarea totalmente intrínseca a la rutina diaria. Por eso creo que el tema de la capacitación en todos los ámbitos, no solo impositivo o laboral, que es lo que uno siempre escucha porque los cambios son vertiginosos, también en otras áreas, por ejemplo, en este momento también lo contable. Yo creo que superada, digamos, la incomodidad inicial de tener que aplicar una nueva norma, los profesionales van a descubrir primero que no necesariamente la implementación de esta norma requiere un trabajo adicional enorme, porque el impacto que tenga en la complejidad va a depender de otros factores también. No necesariamente siempre empezar a aplicar la norma va a ser algo complejo. Va a depender de las definiciones de políticas contables que haya hecho la entidad y del tipo de transacciones que realice la entidad. Y todo esto tiene que ver entonces con que habrá que evaluar en cada situación particular cuál es el impacto que tiene. Pero creo que vamos a descubrir que aplicarla no era tan difícil, que en muchos casos puede ser que nada más sea una cuestión de desagregar rubros de distinta manera, cuestiones menores de exposición, que no tenga cambios profundos en lo que ya venía trabajando el profesional. Perfecto. Y yo quería agregar, no sé si vos, Nélida, estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero a mí me parece que en lo que hace la aplicación de normas contables veníamos un poco en piloto automático, ¿no? En esto de que siempre lo hicimos así. Tal cual. Entonces a mí me parece que esta nueva norma nos obliga a repensar nuestras prácticas contables, y eso me parece que es muy interesante. Y bueno, en cuanto a impacto, también hay otra cosa que me parece importante. Yo creo que esta norma viene a aportar seguridad al ejercicio profesional, porque si comparamos con la normativa anterior, se reduce significativamente la posibilidad de dejar de advertir la existencia de algún determinado requerimiento. Así que eso me parece que también es un impacto muy positivo. Creo, sí, totalmente de acuerdo con Diana en lo que dice. Antes, al haber tantas normas y tantas cuestiones, que resolución técnica, que interpretación, que resolución de junta de gobierno, uno siempre le quedaba la inquietud de si en realidad había aplicado todo lo que existía normativamente o le faltaba tener en cuenta alguna norma que no se dio cuenta. Entonces me parece que al estar todo, pensemos que ahora está todo lo necesario en un mismo documento. Entonces es más fácil poder hacer el seguimiento de que uno cumple con todos los requerimientos de información. Perfecto. ¿Y hay sectores o tipos de empresas donde va a ser más compleja la aplicación? Bueno, yo creo que... Yo creo que en algunos sí. Sí, la verdad es que yo creo que hay muchas empresas que van a seguir haciendo lo mismo que hacían antes.
Es decir, que a lo mejor van a tener que hacer algunas adecuaciones en materia de exposición, ¿no? En el estado de situación patrimonial, de golpe cambia la denominación y la apertura de algunos rubros. Pero en materia de reconocimiento y medición es probable que todo siga igual. Ahora, bueno, siempre, digamos, las empresas que tengan que aplicar o que tengan sus estados contables haya que tratar temas más complejos y que tengan que aplicar el título segundo, donde tenemos, por ejemplo, toda la normativa relacionada con grupos económicos. Bueno, ahí hay cambios importantes en algunos temas como combinaciones de negocios, consolidación. No obstante, ya estamos hablando de empresas de otra envergadura, empresas que son controladoras. Entonces, siempre tienen o disponen de los recursos necesarios como para poder afrontar estos cambios. Perfecto. Porque esto lo voy a agregar yo. Sí, claro. Los redactores de la norma de licencia claramente se entusiasmaron cuando empezaron a rever toda la normativa que había, y algunas cosas no es un reordenamiento de lo que ya existía, sino que ha habido unos cambios que son para mejorar, ¿no? Creo que en realidad la complejidad no tiene relación directa con el sector o tipo de empresa que sea, sino más con el tipo de transacciones que desarrolla, porque como dijo Diana, en la parte de la norma donde más cambios ha habido es en el título 2, que son transacciones que son ya particulares. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, vamos a suponer que una entidad tiene que convertir estados contables de una subsidiaria que está en el extranjero, que se los dan hechos en moneda extranjera. Bueno, ahí seguramente va a encontrar más diferencias que si esta misma entidad tiene que contabilizar la adquisición y la tenencia de bienes de uso. Claro. Si un profesional todavía no empezó a trabajar con esta norma, bueno, ¿por dónde debería arrancar? En primer término yo diría que capacitándose, no queda otra. Estudiando. Estudiando. Bueno, desde el instituto como desde el consejo, instituto, hablo del Instituto de Teoría y Técnica Contable, del Consejo de Ciencias Económicas y del Colegio de Graduados, se han impartido capacitaciones, cursos, charlas, y también se han invitado a otros disertantes externos a nuestro consejo a que hablen sobre la NUA desde distintos enfoques, son las capacitaciones. Eso es bastante importante porque gran parte de ese material está disponible en la plataforma de capacitación del Consejo. Quiere decir que uno, si se perdió la oportunidad ese día, puede verlo de manera sincrónica desde su estudio en cualquier momento, inclusive hacer lo que hago yo, que siempre veo un pedacito, después otro día retomo y veo otro pedacito de la capacitación. Aparte de eso, me parece de vital importancia también informarse del material que existe. El CENSIA ha emitido, por ejemplo, varios informes con modelos que seguramente van a ser de mucha utilidad para los profesionales a la hora de tener que aplicar esta norma. Por ejemplo, el informe 27 para entidades con fines de lucro que aplican únicamente el título 1, dijimos las que realizan operaciones de baja complejidad, entidades sin fines de lucro que también aplican el título 1, modelos de estados contables para entidades que desarrollan actividad agropecuaria, para entidades que consolidan. Bueno, todo ese material hay que saber que existe y saber dónde buscarlo. Entonces me parece que capacitándose e informándose del material que existe, ya estaríamos bien parados para poder arrancar con este tema. Perfecto. Y siempre quedan las consultorías. Sí, también. Sí. Ya va a llegar el momento. Ya vamos a ver ¿Qué va a hablar? Diana, ¿qué relación tiene con las normas internacionales NIF? ¿Hay convergencia? Bueno, en realidad, más que hablar de convergencia, tendríamos que hablar de armonización. Es decir, la idea por ahí es tratar de reducir las diferencias, es decir, mantener la normativa local, pero tratando de reducir estas diferencias.
con la idea de que, bueno, eventualmente si una entidad tiene que pasar de aplicar normas locales a aplicar NIF, este tránsito sea menos dificultoso. En ningún momento el objetivo, o estaba entre los objetivos del proyecto NUA, la armonización con normas internacionales. No obstante, las NIF son una referencia ineludible. Entonces, bueno, por supuesto que se han tenido en consideración, pero siempre se privilegió establecer requerimientos que estuvieron adaptados a nuestra propia realidad. Así que, bueno, ahí estamos. Ahora, si vos me preguntás si ahora estamos más armonizados que con el esquema anterior, la respuesta es que sí, que estamos más armonizados. Bien, ¿y qué cambios u actualizaciones podrían llegar en los próximos años? ¿Más todavía? ¿Más cambios? No, bueno, hay una cosa que se da siempre con toda norma nueva, y más en este caso con una norma que engloba todo, que integra toda la normativa contable. Bueno, uno trata de, cuando redacta la norma, de pensar en todas las situaciones que pueden darse, pero siempre hay que hacer una revisión post-implementación. O sea, cuando la norma se pone en práctica, ahí empiezan a surgir cosas. Claro. Algún requerimiento que no está del todo claro, entonces da lugar a distintas interpretaciones, algún vacío normativo, alguna inconsistencia. Entonces, bueno, seguramente vamos a tener que hacer dejar un tiempito, ¿no? A ver cómo va resultando, y después una revisión. Y después, bueno, en licencia se están trabajando en algunos temas que están relacionados con la NUA y en otros que no. Se está trabajando, por ejemplo, en la actualización del marco conceptual, que esto ha quedado, el marco conceptual no es una norma en realidad, está por fuera de la NUA, y también en la posibilidad de que contemos con normas específicas aplicables a aquellas empresas que no cumplen con la premisa de empresa en marcha. Que hoy por hoy tenemos una guía orientativa, que esa guía se publicó durante la pandemia, pero bueno, como guía da orientaciones, pero nada más. La idea es en el futuro poder contar con una norma de cumplimiento obligatorio, que puede que se incorpore en la NUA como un capítulo, o puede que esté por fuera como una resolución técnica. Eso es una cuestión que aún no se ha definido. Perfecto. Y bueno, seguimos también, más allá de los cambios, seguimos trabajando también, un poco siguiendo lo que decía Nélida, desde el CENSIA, en tratar de generar material de apoyo para la puesta en marcha de la NUA. Bien, ¿y algún consejo que quieran dar a los profesionales que aún no se familiarizaron con este término? Bueno, aparte de además lo que dijimos, de capacitarse y de informarse, creo que hay una realidad, que el día en que uno se siente en el estudio a hacer un balance por primera vez, lo primero que va a tener que hacer es aplicar la norma de transición, definir, hacer el encuadre del cliente, definir las políticas contables, si hay cambios en políticas contables que aplica y el enfoque con el que va a hacer la migración. Y creo que en ese momento es muy probable de que aparezcan dudas, más allá de las capacitaciones que uno puede haber hecho, dudas puntuales sobre una situación en particular. Ahí creo que es importante que los profesionales sepan que no están solos en este proceso y que existe un servicio disponible que es la consultoría contable, donde tienen un espacio de tiempo de uso exclusivo, donde pueden presentar cuál es su inquietud puntual sobre este cliente que tienen, y allí podemos tratar de solucionarlo o de irlos guiando un poquito en el procedimiento. Sí, porque es algo más personalizado. Exacto, que cosa que a veces en las capacitaciones grupales uno no puede hacer, porque no puede distraer al grupo haciendo preguntas de clientes puntuales, ¿no es claro, cierto? Perfecto. ¿Y algún material que recomiendes para profundizar aún más en el tema? Sí, material hay muchísimo de lectura. Ahora tenemos que tener las horas para leer todo el material. Pero bueno, hay libros ya editados que, por ejemplo, tratan la parte del título 1. Hay un libro de Diana Suardi, Norma Unificada Argentina, y Ana María Petti,
que es importante remarcar que tanto Diana como Ana María, las dos estuvieron en el momento de la cocina de la norma, ¿no? O sea que son las redactoras también de la norma, aparte de ser docentes universitarias y profesionales de larga trayectoria. Después también sobre el título 1, por ejemplo, hay un libro, Norma Unificada Argentina, de Carlos Torres. El mismo autor escribió sobre el título 2 y el título 3, o sea, operaciones complejas y también de situaciones de actividades específicas. Hay otro libro, un conjunto de estados contables de Ana María Petti y de Leonardo Biasi, que está dirigido a la parte de exposición. Y aparte de eso hay muchísimos artículos que están publicados donde se aborda la NOA de manera general o algún tema específico, no sé, crédito, bienes de cambio, resultado de actividad agropecuaria, que están publicados por editoriales como RPAR o Thomson Reuters, por nombrar alguna editorial. Sí, claro. Es importante también que pensar que gran parte de este material está disponible en la biblioteca del Consejo a través de la ubicación del libro físico o digital y también del servicio que hay de búsqueda especializada de temas particulares. O sea que podemos acceder a este material desde nuestra biblioteca. Perfecto. Y ya para ir cerrando esta charla, quisiera que las dos me digan alguna frase que resuma a la NUA, la importancia, el valor que tiene. Yo voy a decir lo que sentí personalmente como profesional al aplicarla, más allá de estudiarla para la docencia. Yo sentí que con la NUA pasamos del caos al orden, que por fin teníamos una norma que gozara de coherencia interna, que en un solo documento pudiéramos encontrar todo lo que necesitábamos para poder elaborar un juego de estados contables, clara, sistematizado, fácil entonces de hallar los temas, y aparte de todo eso que está redactado en un lenguaje amigable y comprensible para nosotros. O sea que bueno, no es que quiera vender la NUA, pero sinceramente creo que es muy superadora con respecto a lo que teníamos previamente. Muy bien, ¿vos, Diana? Bueno, sí. Desde una perspectiva más de adentro, porque esto, como dijo Nélida, estuviste en la cocina, en la elaboración. Sí, es difícil, ¿no? Es difícil. Bueno, la verdad que para uno que estuvo en la elaboración es importante como tener una devolución, ¿no? La mirada del colega que no participó en la redacción de la norma, pero que la tiene que aplicar. Bueno, eso lo vamos a empezar a ver ahora. Bueno, yo creo que, o sea, yo destaco la importancia de contar con un marco normativo único y coherente, y también el hecho de que este marco contemple alternativas pensadas para empresas pequeñas y medianas. Y yo creo que esto va a resultar muy valioso para el ejercicio profesional. Perfecto. Muchísimas gracias a las dos por No te agradecí al principio por la invitación, pero la verdad que ha sido un placer estar acá. Muchas gracias por esta pequeña charla. Ojalá que regresen y sigamos indagando en este tema que es muy importante para la profesión. Atención a todos los profesionales que estén atentos a partir del 1 de enero. Si les gustó este episodio, poné me gusta, deja tu comentario y también compartilo para que más profesionales lo puedan ver y escuchar. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Entre Ideas.